gran saludo a toda la comunidad libertadora, soy Pablo Morillo, hoy vamos a mostrarles las exposiciones realizadas en la materia Fundamentos de Economía. En el grupo 513 de la profesora Melba Gómez. Empezaremos cronológicamente. Primero el esclavismo, en el esclavismo aparece y se desarrolla la propiedad privada de los medios de producción. La propiedad se da sobre el producto total y sobre el propio productor o esclavo. Los esclavistas que son los dueños de los medios de producción y de los esclavos que son los trabajadores. El trabajo de los esclavos no era altamente productivo debido al desinterés, pues nada le pertenecía, se requería de una alta cantidad de esclavos para que fuera rentable su explotación, así surgen las rebeliones de esclavos quienes no estaban de acuerdo con el trabajo forzoso. En esta etapa se da el período de transición del esclavismo al feudalismo. El feudalismo es un sistema contractual de relaciones políticas y militares entre los miembros de la nobleza de Europa Occidental durante la Alta Edad Media. El feudalismo se caracterizó por la concesión de feudos, casi siempre en forma de tierras y trabajo, a cambio de una prestación política y militar, contrato sellado por un juramento de homenaje y fidelidad. El señor como el vasallo eran hombres libres. Características del feudalismo. En el feudalismo no se producían mercancías, por lo que casi no se desarrolla el comercio en esta época. Las ciudades surgen cuando se desarrollan los burgos a orillas de los feudos. La actividad principal era la agricultura. La desaparición de las formas feudales da paso al modo de producción capitalista. Y ahora nos quedamos con el general Santander para el capitalismo. Gracias, Pablo. Pero el mercantilismo fue antes del capitalismo, así que empezaremos por allí. El mercantilismo nace, durante la Edad Media, el feudalismo era la fuente económica de los reinos. Pero con el descubrimiento de América, 1492, surge lo que hoy se llama mercantilismo, donde toda la actividad económica se centra en la adquisición de monedas y metales como el oro y la plata para el enriquecimiento del Estado. El feudalismo quedó aniquilado totalmente con el surgimiento de los estados-nación unificados, como España, Francia e Inglaterra entre otros. La servidumbre dio paso a la clase asalariada. Es una doctrina centralista al considerar que es el propio Estado es el que debe programar y organizar la adquisición de metales preciosos. Juan Bovino fue precursor del mercantilismo propiamente dicho y autor de un tratado sobre la moneda. Fue uno de los principales exponentes de esta corriente. Ahora les contaré qué fue el capitalismo. El capitalismo tiene su inicio en Europa. Sus características aparecen desde la Baja Edad Media, del siglo XI al XV, con la transferencia del centro de vida económica, social y política de los feudos, centros rurales, hacia las ciudades. Pero, ¿qué es el capitalismo? Fue una época de revolución social cuya base consiste en la sustitución del modo de producción feudal al modo de producción capitalista. Con las revoluciones liberales de la Edad Moderna el capitalismo se estableció como sistema económico predominante en los países de Europa Occidental. La lucha por la libertad de contratación y liberación de operaciones mercantiles pretendían acabar con el sistema medieval. Se optó por dos formas de gobierno clásicas: la monarquía y la república, donde existían múltiples partidos políticos. Las empresas son las que determinan el precio de los productos. En el capitalismo las condiciones de trabajo eran marginales, horarios de hasta 18 horas de trabajo continuas y salarios que a duras penas alcanzaban para sobrevivir en la pobreza. Esta etapa culminaría con las diferentes revoluciones obreras del siglo XIX. Ahora demos paso a Policarpa Salabarrieta, que tiene más información para ustedes. Gracias, general. Ahora continuaremos con la escuela clásica de la economía. Es una doctrina clásica que defendió la libertad de producción y la libertad del mercado, con conceptos fundamentales de la escuela fisiocrática, adoptados por la economía clásica, llamada también escuela liberal. Tiene sus antecedentes en las investigaciones, ideas y tesis de sus representantes más destacados, dentro de las distintas etapas del desarrollo y la evolución de la escuela. La iniciación de la escuela clásica parte de la aparición de la famosa obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Este es el tratado de economía que ha ejercido más influencia en su estudio. Su objetivo general es el de acelerar el desarrollo del sistema económico de su época. Es considerado la Biblia de la economía clásica. Podemos identificar aportaciones tan significativas como la mano invisible.
La mano invisible es el término o metáfora empleada por Adam Smith con el que expresó la capacidad autorreguladora del libre mercado. Según Smith, la mano invisible expresa la capacidad de una economía de mercado en obtener automáticamente el máximo bienestar social a través de la búsqueda del propio interés. Otros aportes a la economía fueron el reconocimiento de la división del trabajo, entendida como especialización de tareas, para la reducción de costes de producción. La acumulación de capital como fuente para el desarrollo económico, y la defensa del mercado competitivo como el mecanismo más eficiente de asignación de recursos. Estableció una teoría del valor de un bien que distinguía entre su valor de cambio, o capacidad de ser intercambiado por otros bienes, y su valor de uso, o utilidad que aporta. David Ricardo. Su libro más importante se titula Principios de Economía Política y Tributación, 1817, y también de la introducción de la máquina en la producción, y manifestó que ello aumenta el rendimiento neto de la producción pero disminuye su rendimiento bruto, por lo que se desocupan obreros en los procesos de productividad. Entre sus aportaciones destaca especialmente la teoría de la ventaja comparativa, que defiende las ventajas del comercio internacional. La teoría de la distribución determina el salario de la misma manera que Smith. La ganancia la coloca como el residuo que da al restar el precio, el salario y la renta. La renta depende de la calidad de la tierra. La gente cultiva la tierra que esté más cerca de los centros de consumo y sobre todo que sean más fértiles. Posición sobre el comercio internacional: los países poseen ventajas comparativas, es decir, disponen de mayor eficacia ante otros, por lo cual se podría producir y vender a los demás lo que estos no alcanzaban a producir, y cubrir los que les faltara con compras a otros. Para completar las exposiciones no se pierda la segunda parte. Los esperamos.